Hola, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Litzy y soy la capitana del equipo. Hola, mi nombre es Luis Ángel y espero que todos estén muy bien. Mi nombre es Miguel. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Muñoz. Hola, yo soy el integrante del equipo Eric Saúl. El día de hoy voy a darles una pequeña visualización de lo que va a ser nuestro tema. Nuestro tema es aplicaciones físicas y variables relacionadas al cambio de una variable con respecto al tiempo. Técnicamente las aplicaciones de una derivada en la física. El que vamos a mencionar lo clásico que hemos venido viendo a lo largo de la clase, que es lo que es la derivada, que en realidad es un límite. Aplicaciones físicas. Aquí vamos a empezar a ver cómo la derivada actúa en función al tiempo. Y ejercicios, pequeños ejercicios que poco a poco van a ir haciendo que ustedes entiendan mejor cómo funciona esto. Así que los dejo. Es importante mencionar para las aplicaciones físicas de la derivada que solo trataremos las relaciones de variables reales y cómo cambian respecto al tiempo. Ante un problema, lo primero que se debe de entender es cómo se relacionan las variables involucradas y plasmar esa relación mediante unos modelos matemáticos. Una vez establecido dicho modelo, se procede a derivarlos con respecto al tiempo. Finalmente, se sustituye la información que tenemos y despejamos las incógnitas. Dicho esto, arrancamos con los ejercicios. El problema dice lo siguiente. Se estaba haciendo arena sobre un montón de forma cónica, a razón de 30 metros cúbicos por minuto. La altura del cono es siempre igual al radio de su base. ¿Con qué rapidez aumenta la altura cuando el montón tiene 3 metros de altura? Para continuar con la resolución de este problema, es siempre lo adecuado que nos proyectemos la situación. La situación es imaginarnos un cono con todas las variables que interactúan entre él. La altura, que la cambiaremos por la variable literal h, y el radio por la variable literal r. Ahora, es importante recordar y tener presente el volumen de un cono. Es igual a 1/3 por pi por radio al cuadrado por altura. Teniendo en cuenta lo que nos dice el enunciado, que el radio de su base siempre es igual a su altura, sustituimos el radio al cuadrado por una h al cuadrado, que hace semejanza a su altura. Por tanto, nos quedaría de la siguiente manera la fórmula. El volumen es igual a 1/3 por pi por altura al cubo, o h al cubo. Y continuando con la derivación del volumen con respecto al tiempo, tenemos la derivada del volumen con respecto al tiempo es igual a pi por altura al cuadrado por la derivada de la altura sobre la derivada del tiempo. ¿De dónde? La derivada de la altura sobre la derivada del tiempo es igual a 1 sobre pi por la altura al cuadrado por la derivada del volumen sobre la derivada del tiempo. Ahora, recordemos los dos datos iniciales que nos da el problema, los cuales son a razón de cuánto incrementa la arena, que es 30 metros cúbicos por minuto, y lo que nos pregunta el enunciado, que con qué rapidez aumenta su altura cuando el montón tiene 3 metros de altura. La altura en este caso vale 3 metros. Y sustituyendo en la derivada que nos dio resultante, tenemos que 1 sobre pi por la altura al cuadrado, que sería en este caso 3 al cuadrado, por la derivada del volumen con respecto a la derivada del tiempo. Por tanto, tenemos que la derivada del volumen sobre la derivada del tiempo es igual a la razón de cambio, la cual es 30 metros cúbicos por minuto. Entonces, se va a multiplicar eso por 30. Y eso nos queda igual a 30 sobre 9 pi. Simplificando nos queda 10 tercios de pi. Por consiguiente, la altura aumenta a razón de 10 tercios de pi metros por minuto. Es importante siempre tener las unidades. Gracias, continuamos con los problemas. Un avión vuela a 8 kilómetros de altura en línea recta hacia la ubicación de un radar localizado a nivel del suelo. Si la distancia entre el avión y el radar está disminuyendo a razón de 400 kilómetros por hora, cuando esta distancia es de 10 kilómetros, ¿cuál es la velocidad del avión? Bien, para empezar, anotaremos los datos que ya se nos brindaron y los simplificaremos en la hoja. Nos quedará de la siguiente manera. El avión a una altura de 8 kilómetros de altura, y con una distancia entre el radar y el avión ejemplificada en S. También ocuparemos la distancia X, que se ejemplifica en la hoja, para completar nuestro triángulo rectángulo y de esta manera ocupar el teorema de Pitágoras. También anotaremos
la distancia entre el avión y el radar a razón de 400 km por hora y la distancia que se nos está pidiendo de 10 km de distancia. Ok, bien, primero lo que vamos a hacer es ocupar, como ya les mencioné, el teorema de Pitágoras. Nos quedaría de la siguiente manera: s cuadrada es igual a x cuadrada más 8 al cuadrado, que nos daría 64. Una vez teniendo esto, lo derivamos con respecto al tiempo y nos quedaría de la siguiente manera: 2s es igual a la derivada de s sobre la derivada del tiempo igual a 2x, la derivada de x sobre la derivada del tiempo. Despejando la derivada de x con respecto al tiempo, que esto nos daría la velocidad del avión, nos quedaría de la siguiente manera: 2s sobre la derivada de s sobre la derivada del tiempo sobre 2x, que una vez ya despejándolo, resolviéndolo y eliminando, por así decirlo, los dos, nos quedaría s por la derivada de s sobre la derivada del tiempo, y todo esto sobre x. Una vez teniendo esto, lo único que nos queda es tener el valor de x. Esto lo sacamos fácilmente haciendo un despeje con el teorema de Pitágoras y nos quedaría de la siguiente manera: x es igual a la raíz cuadrada de s al cuadrado menos x al cuadrado, que nos quedaría la raíz de 100 menos 64, que es a la raíz de 36, que esto es igual a 6 kilómetros. Una vez teniendo esto, ya lo único que nos queda hacer es sustituir los datos en la ecuación que teníamos anteriormente, que es la velocidad del avión es igual a la distancia multiplicado por la derivada de la distancia sobre el tiempo, y todo esto dividido entre x. Esto nos queda de la siguiente manera: 10 multiplicado por 400 entre 6, esto es igual a 2000 entre 3, ya sustituyéndolo nos quedaría 666.66 kilómetros por hora. Este problema está resuelto. Muchas gracias y continuamos con el video. Ahora vamos con un problema sobre aplicaciones físicas de la derivada, que dice: una escalera de 3 metros de largo está recargada sobre una pared a 2.4 metros sobre el suelo. De repente, esta empieza a resbalar a una velocidad de 1.2 metros sobre segundo. ¿A qué velocidad va descendiendo la escalera sobre la pared cuando su otro extremo se encuentra a 1.8 metros la distancia de la pared? Primero que nada, empezaremos bosquejando este problema para darnos una idea de lo que tenemos que hacer. Después anotaremos los datos que nos proporciona este mismo problema, los cuales son: y es igual a 2.4 metros, x es igual a 1.8 metros, el largo de la escalera es igual a 3 metros, la derivada de x respecto al tiempo es igual a 1.2 metros sobre segundo, y lo que necesitamos es la derivada de y respecto al tiempo. Para esto nos damos cuenta que con el teorema de Pitágoras podemos plantear nuestra primera ecuación, la cual quedaría como x cuadrada más y cuadrada es igual a 9. Derivando la ecuación respecto al tiempo nos quedaría 2x por la derivada de x respecto al tiempo más 2y por la derivada de y respecto al tiempo igual a 0. A esta le llamaremos la ecuación número 2. Sustituimos los datos del problema en esta ecuación 2 y quedaría así: 2 por 1.8 por 1.2 más 2 por 2.4 por la derivada de y respecto al tiempo igual a 0. Haciendo las operaciones nos quedaría como 4.3 más 4.8 por la derivada de y respecto al tiempo igual a 0. Despejamos para obtener la derivada de y respecto al tiempo y quedaría así: la derivada de y respecto al tiempo es igual a menos 4.3 sobre 4.8 igual a menos 0.9. Por lo tanto, la escalera va descendiendo a una velocidad de 0.9 metros sobre segundo. Continuemos con un ejercicio tipo examen. El enunciado es el siguiente: la distancia que existe entre la base de un campo de béisbol es de 28 metros. Si la pelota se batea por la línea en dirección a la tercera base con una velocidad de 32 metros sobre segundo, ¿con qué rapidez cambia la distancia entre la pelota y la primera base cuando se encuentra en la mitad del camino hacia la tercera base? A continuación les voy a presentar un modelo para que sea más sencillo resolver este problema. En la figura podemos observar que podemos ocupar a nuestro queridísimo San Pitágoras, donde podemos decir que z cuadrada es igual a x cuadrada más 28 al cuadrado, para así obtener el valor de la hipotenusa.
Y como ustedes ya son unos máster derivando, obtendríamos 2z de la derivada de z respecto a la derivada de t es igual a 2x de la derivada de x respecto a la derivada de t. Todo esto para poder obtener la derivada de z respecto a la derivada de t es igual a 2x sobre 2z de la derivada de x respecto a la derivada de t. Entonces, para concluir esta parte de derivación, tendríamos derivada de z respecto a la derivada de t es igual a x sobre z de la derivada de x respecto a la derivada de t. Cuando x se encuentra a la mitad del recorrido, la distancia de z es la siguiente. Nos vamos a regresar al principio, donde teníamos la ecuación z cuadrada es igual a x cuadrada más 28 al cuadrado, para poder sustituir a x, que en este caso x toma el valor de 14. Entonces tendríamos z cuadrado es igual a 14 al cuadrado más 28 al cuadrado. Elevando al cuadrado obtenemos que 14 al cuadrado es igual a 196 y 28 al cuadrado es igual a 784. Entonces sería 196 más 784. Recapitulando, tenemos que al sustituir z obtuvimos el valor de 14 por la raíz de 5. X, que ya no nos habían mencionado, es igual a 14. Y la derivada de x respecto a la derivada de t es igual a 32 metros sobre segundos en la derivada de z respecto a la derivada de t, que esto es igual a x sobre z de la derivada de x respecto a la derivada de t. Entonces podemos llevar a cabo la siguiente operación, que sería 14 sobre 14 por la raíz de 5, todo esto entre paréntesis para poder multiplicar por 32. 32, si se recuerdan, es la velocidad en que la pelota se batea por la línea en dirección a la tercera base. Efectuando la operación tenemos que esto es igual a la raíz de 5 sobre 5 por 32. Y sustituyendo las cosas como nos las habían dicho en Lo opuesto. Lo que nos faltaría es anotar el cateto. ¿Ya? Acuérdense de su poder. Es que tú me pones nerviosa. La UNAM UNAM no se detiene. Con esto concluimos nuestro tema. Esperamos que sea de su agrado. Nosotros somos el señor equipo.